El siguiente video consta de 3 explicaciones: las brujas, locura, hipnosis. Las brujas. Desde tiempos muy remotos sabemos de la existencia de estos seres místicos que por años han sido una gran duda. Pero, ¿de dónde realmente son? ¿Qué significa? ¿Son seres de bien o de mal? En la iglesia se ha creído que es parte del diablo, y una de las razones por la que se cometieron miles de muertes. La locura. En la Edad Media se da un giro muy prudente a la locura, pues durante muchos años se sufrieron masacres porque no se sabían el origen de las enfermedades, y luego se dio un mejor trato hacia los pacientes. La hipnosis está relacionado con los sueños del inconsciente. También se habla de un magnetismo que existe en los seres animados y de todo aquello que tiene una energía. El término bruja, actualmente definido por la Real Academia Española, es mujer que, según la opinión vulgar, tiene pacto con el diablo y por ello poderes extraordinarios, o mujer fea y vieja. No siempre ha tenido connotaciones tan negativas. De hecho, el indoeuropeo Wicca significa portadora de conocimiento, y el actual término inglés witch deriva de la raíz Wicca, que designa a curanderas, hechiceras y parteras. Así, en la oscuridad de la Baja Edad Media, las brujas dieron vida al género femenino, le hicieron perder el pudor y la humildad. Se trataba de mujeres sabias, conocedoras de las propiedades estimulantes, analgésicas o calmantes de las especies vegetales. Si una mujer era hallada en posesión de belladona, se le consideraba una envenenadora o hechicera, y podía ser lapidada, ahogada o arrastrada hasta la hoguera, con una soga atada al cuello. Por ese motivo, la búsqueda de plantas curativas en el campo era una actividad clandestina, que se realizaba durante la noche. La mayoría de los ritos se ubicaba en ríos, bosques, manantiales, pues simbolizaban la vida, la muerte y el renacimiento. A menudo las encargadas de ejecutar estos ritos, principalmente bailes o representaciones, eran mujeres de la tribu. Esta tradición, de alguna manera, se mantuvo en el seno de las sociedades. Los hechizos y los conjuros consistían en la elaboración de un pequeño ritual por el cual se podía solicitar ayuda a algún tipo de demonio para satisfacer los deseos de dañar o para conseguir beneficios propios. Cualquier mujer que gozara de cualquier tipo de independencia era proclive a ser considerada bruja. Los inquisidores creían que las mujeres que quedaban fuera del control masculino, al margen de su tutela a través de la familia, o que se mantenían fuera o en los bordes de los roles femeninos prescritos para ella, eran elementos perturbadores del orden social establecido. Muchas de las acusadas de brujería eran mujeres enfermas, que sufrían alucinaciones o estaban locas, y por tanto, incluso sin ser torturadas, confesaban chupar la sangre de sus víctimas, convirtiéndose en gatas o en lobas devoradoras. Si no se hallaban pruebas, las acusadas serían sometidas a la ordelia. Existían diferentes tipos. Se podía obligar a la acusada a batirse del duelo judicial o combate de fuerza con la acusadora. Se le podía forzar a coger un hierro candente, y si en 3 días no presentaba quemadura alguna, sería considerada inocente. Se le podía pedir que comiese pan y queso ante el altar, y en caso de culpabilidad, Dios haría que no fuese capaz de tragar. En caso de supuesto adulterio, se hacía beber a la acusada agua mezclada con las raspaduras procedentes del lijar del altar, y si ésta no sentía ningún malestar, se consideraba probada su inocencia. Otra prueba consistía en colocar 2 velas ante el altar, y la que menos tardase en consumirse delataría a la culpable. También se podía hacer que la acusada cogiese una piedra que había estado metida en agua hirviendo, y si no gritaba sería considerada inocente.
Una de las ordelias más crueles consistía en arrojar a la acusada al río o a un pozo atada de pies y manos, y si flotaba, ello significaría que era culpable. Otra de las pruebas más comunes era la de buscar signos satánicos en el cuerpo de la acusada. Una vez desnuda, se le palpaba y se le inspeccionaban sus pechos y genitales para descubrir cualquier marca sospechosa, lunares, verrugas, malformaciones, cicatrices o antojos podían ser estigma, es decir, marcas o signos del diablo. En la Edad Media, el catolicismo las convirtió en brujas, al hacer derivar sus poderes del demonio. Surgió entonces la imagen romántica de la bruja como mujer solitaria, vieja, que hace conjuros y elabora pócimas en un caldero y que obtiene su poder de un pacto con el diablo. El hecho de que fueran casi siempre mujeres las acusadas de brujería se explicaba por su pretendencia alianza con el demonio, de quien se supone intermediarias, por lo que constituyen una importante amenaza para los hombres, a los que se les recomendaba evitar el contacto físico con ellas. Sus confesiones forzadas subrayan especialmente las relaciones sexuales de las brujas con el demonio, las orgías obscenas, los bestialismos, aunque la realidad de estas mujeres distaba mucho de las narraciones de sus perseguidores. El loco y la locura. La locura, según el diccionario, significa privación del juicio o del uso de la razón. Antiguamente se creía que era consecuencia de las maniobras sobrenaturales o netamente demoníacas. También se pensaba que se actuaba en el hombre como castigo divino por culpa de sus pecados y acciones. Cabe recalcar que esto último era muy importante en esa época, ya que se creía que la persona que sufría de esos males era la misma culpable de sufrir los mismos. En la Edad Media, los leprosos pasaron a ser una imagen distinta del miedo. Recordemos que en esta época las enfermedades estaban a la orden del día, debido a los ambientes insalubres en los que la sociedad se desarrollaba, y esto no era para menos. Los leprosos pasaron a ser temidos y repudiados por los demás. Eran excluidos y encerrados en los leprosarios. Sus bienes, una vez desaparecía la enfermedad o en algunos casos su vida, eran convertidos en fondos administrados por las ciudades y destinados a obras de beneficencias y establecimientos hospitalarios. A partir del humanismo, la locura pasa a ser una parte directa de la razón y una denuncia de la forma general de la crítica. Es la locura la que ahora analiza y juzga la razón. Los papeles se invierten y dejan ver que una no podrá vivir sin la otra, pues ambas son una misma cosa, que en determinados momentos se desdobla para revalidar su necesaria presencia en el mundo. Como las manifestaciones de la locura son muy variadas, se pueden considerar síntomas en diversos estados. En cada caso, el afectado muestra una conducta que se aparta de la normalidad de una forma determinada. Por eso, los afectados quedan desplazados de su entorno social. Frecuentemente se manifiesta como una pérdida de control, en la que los sentimientos se muestran libremente. La conducta se desplaza fuera de lo racional y las consecuencias de los propios actos no se tienen en cuenta. Los actos pueden ser objetivamente absurdos e inútiles. La diferencia entre lo real y lo irreal puede desaparecer, viéndose perturbada la percepción de la realidad. Tratamiento moral. En 1973, Pinel alzó su voz para pedir un trato humano para los enfermos mentales e inició una nueva era en la psiquiatría que conocemos como la era del tratamiento moral. Antes de Pinel, los enfermos mentales permanecían encerrados junto a los delincuentes, encadenados en celdas estrechas y mal iluminadas, debido a la ideología predominante de la época. Aunque se había superado la concepción demonológica en ciertas regiones, se consideraba que al perder la razón se perdía la condición humana y el derecho a un trato generoso. Muchas fuentes aseguran que el médico al llegar al hospital como jefe fue tanta su impresión ante los gritos, los lamentos y las vociferaciones de los enfermos encadenados que su reacción lo que provocó fue que iniciara una reforma integral,
cuyo primer paso fue abolir la práctica de encadenar a los enfermos agitados, y así poderles dar un mejor trato y más humano. El gran encierro. En un capítulo central de la historia de la locura, que de algún modo constituye a la clave del libro, Foucault se empeña a mostrar cómo en el siglo XVII se llevó a cabo un movimiento en el que las personas que no encajaban en la sociedad se les obligaba a cohabitar en los mismos lugares de confinamiento que a los insensatos, a los mendigos, a los leprosos, los alquimistas, los libertinos, los venéreos, los disolutos, los homosexuales, entre otros tipos de personas. Esto significó que al expresar una nueva sensibilidad moral, el gran encierro produciría la aparición de personajes nuevos como el loco y el homosexual. Y asimismo, se seguía manteniendo la idea de que las mujeres que practicaban la alquimia eran las brujas, por lo tanto, también eran encerradas en esos lugares. El abuso del gran encierro. Aunque si bien esta situación llevó a un proceso y a una mejor visión del enfermo, o como se le decía en ese entonces, loco, también se vio reflejado un gran número de abusos del mismo, ya que las grandes autoridades buscaban cualquier excusa o pretexto para poder meter a alguien en este gran encierro, sin saber si en realidad era necesario ese encierro o sin pruebas contundentes, solo porque las voces y los rumores corrían. Por lo cual nos lleva a pensar que en lugar de disminuir el número de casos, realmente aumentó, debido a que no se daban abasto con tantas enfermedades y con las personas que llegaban a este lugar. Y en muchos de los casos, como ya se comentó anteriormente, la mayoría de ellos no estaban locos, o simplemente tenían síntomas que podían haberse curado, pero debido a la ignorancia y a los pocos recursos que se tenían en ese tiempo, no se pudo hacer mucho por ellos, y juntar a las personas solo empeoró la situación. Hipnosis. La hipnosis, tal como hoy la conocemos, empezó hace 2 siglos en Francia. La palabra hipnosis, de una palabra griega hipnos, que significa sueño, fue definida por James Bright en 1843, pero lo que Bright escribía no era sino lo que había iniciado en París un médico llamado Franz Anton Mesmer, bajo el nombre de magnetismo animal. La hipnosis es un estado mental y físico en el que tratamos de cambiar la forma de funcionar de la conciencia, donde estamos más o menos atentos, pero captando lo que sucede a nuestro alrededor. Los estados de trance están descritos desde muy antiguo. En las culturas no occidentales se empleaban sobre todo por parte de los curanderos o sacerdotes, siendo generalmente ellos, los curanderos, quienes entraban en estado de trance como parte de ceremonias de curación. En este sentido, es algo muy distinto del sueño. Durante la hipnosis no hay ningún tipo de pérdida involuntaria de control. Durante el estado hipnótico, el sujeto es dueño de sí mismo y no hace sino aquello que acepta hacer. De modo estricto, no es que una persona hipnotice a otra. Lo que sucede es que una persona entra en un estado de concentración y relajación. Otra le explica cómo hacerlo. Cualquier otra forma de entender la hipnosis es contraproducente. Si se reduce la atención del exterior en torno ambiente al momento de poner atención interna, se dirige al propio pensamiento, se llega a conseguir un estado de máxima concentración dirigida a los pensamientos que verdaderamente importan en la mente. En este tipo de estado ha sido denominado de muchas formas a lo largo de la historia: estado de trance, experiencia mística, meditación trascendental, recogimiento, estado hipnótico, estado sofónico. Magnetismo animal. El magnetismo animal o mesmerismo fue el nombre dado por el médico alemán Franz Mesmer a lo que él creía que era una fuerza natural invisible poseída por todos los seres vivos animados, humanos, animales, plantas, etc. Él creía que tal fuerza podría tener efectos físicos con respuestas curativas. Intentó persistentemente, pero sin éxito, lograr el reconocimiento científico de sus ideas, pero ha sido acusado en numerosas ocasiones de charlatanismo, pero sus seguidores lo consideraban un hombre sabio que decía la verdad. En su origen, Mesmer tuvo la oportunidad de que el magnetismo animal se convirtiera en una ciencia consistente con la filosofía y la religión, buscando una mejor comprensión, no solo del universo en general, sino también de lo que él llamó el universo energético y fluido, fundamentado como una doctrina. El mesmerismo se conoció como uno de los primeros movimientos a gran escala para tratar de llevar supuestos fenómenos paranormales al mundo académico occidental.
Esta teoría vitalista atrajo a varios seguidores en Europa y Estados Unidos. Fue popular en el siglo XIX. Los practicantes eran conocidos como magnetizadores en lugar de hipnotizadores. Durante aproximadamente 75 años desde su inicio en 1779, ha sido una especialidad médica importante y ha seguido teniendo cierta influencia durante más de 50 años. Bernheim, Lebeau y Charcot. Hipólito Bernheim, psiquiatra nacido en Alasia, era profesor agregado de la Facultad de Medicina de Estrasburgo. En 1823, cuando contactó con un médico rural, Lebeau, el cual había desarrollado un método hipnótico muy parecido al que hoy en día se emplea, se apartaba completamente de las turbias teatralidades del método mesmeriano. Juntos crearon la Escuela Psicológica Nancy, auténtica pionera en el estudio de la hipnosis y opuesta a la Escuela Neurofisiológica de París, del Hospital de la Salpêtrière, en la que el neurólogo francés más importante de aquellos tiempos, Charcot, impartía sus lecciones de neurología, pero también de psiquiatría e hipnosis. La doctrina de Charcot era que solamente se podía hipnotizar a los enfermos histéricos, lo cual es un notorio error, pero su fama como neurólogo era increíble, que por sus aulas pasaron alumnos que con el tiempo serían grandes médicos, entre ellos Sigmund Freud. La escuela Nancy, menos laureada en su época, trabajó de forma más callada. Las publicaciones de Bernheim son predecesoras de la moderna medicina psicosomática y de las aplicaciones de la hipnosis en este tipo de enfermedades. James, Prince, Janet, Breuer, Freud y Bride. El interés de la hipnosis se mantuvo en los Estados Unidos a través de los escritos de William James, Morton Prince y Boris Sidis, interesados por las extrañas manifestaciones de ciertos pacientes histéricos con doble personalidad o con personalidad múltiple. En Europa, Janet propuso el concepto de inconsciente y usó la hipnosis como el método para acceder a las capas más desconocidas de la conciencia. Breuer y Freud empleaban la regresión hipnótica como base para llegar al análisis de los contenidos inconscientes traumáticos. Freud abandonó más adelante la técnica al desarrollar el método psicoanalítico, si bien en sus últimos años reconoció la validez de la hipnosis como un método eficaz. Cientos extremadamente prestigiosos como Bride persistieron en el empleo de la hipnosis como sistema para tratar síntomas tales como el dolor y la ansiedad. Al final de la historia, y haciendo un recuento de los logros y avances obtenidos en este pequeño recorrido, podemos entender a qué grado era peligroso encontrarse con una persona que, como en ese momento se le llamaba, loco o loca. De igual manera, entendemos y podemos ver ciertos patrones de repetición. Como bien sabemos, no es nada raro para el hombre realizarlos. Sin embargo, nos vendría bien analizar de qué forma hemos avanzado a lo largo de los años. ¿Ha habido algún cambio? ¿Los locos se extinguieron o solo se cambió el modo de verlos? Nos parece que el mejor ejemplo es actualmente en la situación que se está viviendo mundialmente. Hay personas que ocuparían el lugar de los locos o locas, las cuales son aquellas que no creen en el virus o que solamente no cumplen con las medidas. Las brujas serían esos doctores, los cuales, según rumores y noticias, con sus procedimientos y procesos que ante nuestros ojos se ven extraños, son acusados, algunos de una buena forma, y llamados héroes, mientras otros, no tanto, son acusados de malvados. Y asimismo, actualmente vivimos un gran encierro, el cual, como hace siglos, tampoco fue voluntario en la mayoría de los casos. ¿Será que la locura nos va a consumir como lo hizo en su tiempo? Recomendaciones. Si quieres saber un poco más acerca de los locos y la locura y poder relacionarlo con nuestra actualidad, te puedo hacer estas siguientes recomendaciones. Un claro ejemplo de este tipo de situaciones podemos verlo en los videojuegos de terror Outlast 1 y el 2. En los cuales nos vemos involucrados en un manicomio donde encarnaremos a un reportero que busca indagar sobre experimentos que se hacían en ese lugar. A su vez, tiene que ver con la religión y la forma en la que se ve a los enfermos. Y por otra parte, también tiene que ver en cómo se pueden curar, según los personajes de este juego, con la gracia de Dios. Un videojuego muy bueno para pasar una buena noche y darnos una idea de qué tanto hemos avanzado, o quizás no, con relación a cómo vemos a los enfermos. Otra recomendación es que escuches Psychotherapy de Ramones,
Fue escrita por Didi Johnny Ramón. La canción habla sobre un chico a quienes sus padres entran en un manicomio y nos habla de su experiencia y de cómo se siente que él es percibido por los demás. Por último, te recomiendo un libro que se llama La historia del loco, y aquí te dejo sus hipnosis. Han pasado 20 años desde que el Western State Hospital cerró sus puertas y sus últimos pacientes se reintegraron a la sociedad. Francis Bretel tiene un poco más de 20 años cuando su familia lo recluyó en el psiquiátrico, tras una conducta poco natural que culminó en una crisis. Ahora, alcanzada la mediana edad, lleva una vida sin rumbo y solitaria, alojado en un piso barato y permanentemente medicado para callar el coro de voces en su cabeza. Pero un reencuentro con los terrenos de la clausurada institución remueve algo profundo en la mente agitada de Francis, unos recuerdos sombríos que él creía haber enterrado, sobre los truculentos hechos que se condujeron al cierre del Western State Hospital y el asesinato sin resolver de una joven enfermera, cuyo cadáver mutilado fue encontrado en una noche después del cierre de las luces. Aunque la policía sospechó de un paciente, los internos siempre hablaron de un ángel y el crimen quedó sin resolver. Solo ahora, con la reaparición del asesino, se conocerá la respuesta. ¿Alguna recomendación para algún libro que hable de mesmerismo o magnetismo? Te recomendaría el libro de Raíces Profundas. Este abarca los principios básicos del mesmerismo, el magnetismo y los principios básicos de la terapia. Así también cuenta historias sobre el magnetismo y su historia. El libro Los fundamentos del magnetismo animal abarcan temas como los estudios de Mesmer, su biografía, investigaciones y teorías. También acerca de la historia y lo que pasó en esa época cuando él iniciaba a hacer su teoría del magnetismo animal. La película El ilusionista abarca temas acerca de amor, energía, conexión, celos y divinidad. La sinopsis es que en un mundo donde nada es lo que parece, un prestidigitador y un inspector de policía se enfrentan en un desafío de voluntades para determinar dónde acaba la realidad y dónde comienza la magia. Dos hombres enfrentados en una lucha llena de ingenio. Norton interpreta al misterioso mago que consigue desafiar a las leyes de la naturaleza a su voluntad ante el asombro público. Recomendaciones. Una buena serie que podemos encontrar en Netflix es Luna Negra. En esta serie se especifica cómo es la cacería de brujas, pues un par de mujeres que viven al margen de la sociedad son acusadas de hacer magia negra. Temporada de huracanes. El libro comienza con una muerta podrida, que podría ser nada más que una cifra extra dentro del número de cáscaras humanos que fertilizan los sembradíos nacionales. Esta historia es mexicana. Nos cuenta el asesinato de la bruja, que fue hallada por un par de curiosos en un río. Midsommar. El terror no espera la noche. Ritos paganos de origen antiquísimo los harga invitar al grupo de amigos a presenciar un atestupa, que se traduce como precipicio o risco. Son ideas y creencias sobre la reencarnación, así como una gran representación de actitudes agresivas pasivas.